En una ocasión le preguntaron a una niña pequeñita aquí en Guadalajara: oye, ¿y tú dices mentiras? Y la niña contestó: a vecitas. Tenemos la costumbre de minimizar las cosas, o no sé si por cariño o qué, pero a veces decimos un taquito, un cafecito, un carrito, un amiguito, amiguitas, ¿verdad? El problema es que a veces hasta a Dios le decimos Diosito. ¿Cómo te atreves a decirle Diosito al poderoso de Israel, al Señor de señores y Rey de reyes? Acabamos de escuchar una tragedia. No sé cómo lo tomaste a la hora que la escuchaste, si ya lo habías leído, pero verdaderamente este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles está narrando la tragedia fulminante por una mentira de Ananías y Zafira. Una mentira que aparentemente pues no le hacía daño a nadie, ¿no? ¿Cómo pudo Dios ser tan severo? En ocasiones me llegué a preguntar, ¿no es un Dios de amor acaso? Pues sí, sí lo es. Pero Dios no es un abuelo que a veces cierra los ojos y deja pasar cosas. Dios es un padre que nos pide y exige perfección. Fíjate bien, desde el primer libro de la Biblia, en Génesis, dice: anda delante de mí y sé perfecto. Solo Dios nos podría pedir una cosa así, porque Él es perfecto. Pero Dios nos va dando indicaciones de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlas. Pero a veces cerramos nuestros ojos. Dios fue severo con ellos para llamar nuestra atención. Dios fue severo con ellos para enseñarnos, para dejarnos una enseñanza muy clara. Hoy vamos a platicar acerca de 3 enseñanzas acerca de esta historia tan trágica. Pero antes vamos a orar para que sea Dios quien ponga en nuestro corazón revelación de su palabra, verdaderamente. Amado Padre, delante de ti hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien dirijas en todo tiempo nuestra meditación. Que no nos confundamos ni hablemos acerca de nuestras emociones, sino solo de tu palabra. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En el versículo 32, casi terminando el capítulo 4, quiero hacer un poquito de retrospectiva de lo que leímos. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Características de la iglesia primitiva. Todo lo tenían en común. Tenían un mismo corazón, un mismo sentir. Y eso es muy importante. Avanza en el versículo 33 y dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y abundante gracia sobre todos ellos. Cosas muy importantes que nosotros podemos descubrir en este estudio. Es como Dios está dirigiendo a su pueblo y está permitiendo que sucedan las cosas. Pero cuando todo iba bien, la iglesia crecía. Y creció de tal manera que hoy estamos aquí, desde el tiempo de los apóstoles, 2000 años después. Dios derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Dios derrama su gracia sobre todos los que llevaban su palabra. Pero ¿para qué vendían unos las cosas? Para darlas a otras. ¿Quiénes eran los que no tenían? ¿Quiénes eran los que tenían poco? Bueno, quiero recordar cómo empieza esta historia. Es en Pentecostés. ¿Recuerdan? Cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero en aquel día había una fiesta y entonces de muchos lugares de alrededor de Jerusalén venían
alrededor de 15 lugares diferentes. Y viene el Espíritu Santo y entonces Pedro también aprovecha y da un gran sermón y muchos se convierten. Pero ¿quiénes escucharon? Los que estaban de visita y los que vivían ahí. Pero entonces los que estaban de visita se quieren quedar más tiempo porque quieren aprender. Y son ellos los que no tenían, los que ya se les habían terminado sus víveres y para los cuales los que vivían en Jerusalén compartían lo que tenían. Los de Jerusalén siendo como buenos anfitriones con los de la nueva iglesia que se estaba formando en aquel lugar. Resulta que se quedan más tiempo del pensado y necesitan vivir de algo. Y es por eso que cuando entregaban la heredad o entregaban los diezmos, era para compartirlos entre todos. Dice la palabra de Dios en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Ya no había necesitados. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a pies de los apóstoles y se repartían según sus necesidades. Continúa el capítulo 4, dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron después por sobrenombre Bernabé, que era un nuevo creyente y de quien hemos escuchado en el capítulo 4 que vendió su heredad y la trajo como ejemplo a los apóstoles, la puso a los pies de ellos. Bernabé era un recién convertido, estaba en el primer amor y entrega todo lo que tiene. Y termina el capítulo 4 con esta maravillosa historia, enseñándonos cómo tenían un mismo corazón, dice la palabra de Dios, y un mismo ánimo. Ninguno tenía otras emociones y otros sentimientos de hacer las cosas. Pero empieza el capítulo 5 y empieza el capítulo con un pero. Y siempre que hay un pero en la palabra de Dios, o viene una gran bendición o viene una gran enseñanza. Y ahora viene una gran enseñanza. Y dice que cuando la iglesia estaba unida y motivada, creciendo, sabemos que va a haber enemigos que no quieren que crezca. Y entonces hay ataques. Y estos ataques pueden ser externos, la persecución de la iglesia, la crítica de la iglesia, o internos. Y a veces vivimos más los problemas internos. ¿Cómo qué? El peor cáncer de una iglesia es la murmuración. Y a veces en los equipales nos comemos al hermano que va pasando. Hasta el pastor porque trae chueca la corbata, ¿no? Pero en verdad la murmuración es algo que hace mucho daño a la iglesia. En el versículo 1 ya del capítulo 5, empezando este pero que les digo, dice, pero cierto hombre, así como el doctor Lucas diciendo, bueno, también tengo que hablar de esto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Esta pareja había vendido y había sustraído una parte. ¿Estaba mal? No. Lo malo es hacer creer que estabas entregando todo. Esa era la gran mentira. Mira, Ananías y Zafira seguramente venían de familias creyentes, familias temerosas de Dios, porque el significado de los nombres, Ananías, por ejemplo, significa Yahvé es bondadoso, y Zafira quiere decir mujer hermosa. Entonces, nos dice sus nombres que sus familias eran personas temerosas de Dios, pero habían cometido un error. Ananías y Zafira cometen un error, cometen un pecado, y es una mentira que puedes llamarla piadosa si quieres, una mentirita de unos 2 ceros a lo mejor.
¿no? No sabemos cómo es que Pedro se entera. No dice si alguien vino y le dijo, algún chismoso fue y le dijo, o el Espíritu Santo se lo reveló. No lo dice. Pero Pedro le dice, ¿cómo es posible que te hayas dejado seducir por Satanás para mentir? Y en ese momento, ¡fua!, murió Ananías. Se muere. Ananías no tuvo y no tenía la obligación de vender y entregarlo. Él era libre y él podía vender y decir, quiero dar la mitad o quiero dar las 3 partes. Él podía hacer lo que quisiera, pero estaba mintiendo, haciendo pensar, quizás buscando el mismo reconocimiento que buscaba Bernabé. Yo nada más quiero pensar, imagínate un segundo que se fulminara enfrente de ti Ananías por haber mentido. Tú dijeras, wow, ese es Dios. Por una mentirita de un 0, híjole, yo me he echado mentiras más grandes. Y a veces una mentira me lleva a otra y me lleva a otra y me veo envuelto en cada mentira. Y no he sido fulminado. ¿Qué estaría? ¿Para qué Dios estaba permitiendo todas estas cosas? ¿Por qué fue tan severa la disciplina de Dios? Y justamente eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a tener 3 lecciones de por qué Dios hizo las cosas de esta manera. La primera lección: Dios espera que seamos fieles y generosos con lo que Él nos ha dado. Porque finalmente Él ha permitido que heredes, te ha dado salud para poder trabajar, te ha conseguido trabajo. Todo viene de Él y es para Él. La iglesia de Jerusalén era una iglesia generosa. Bernabé es el mejor ejemplo de esta iglesia generosa, que va y vende lo que tenía como heredad y lo entrega para el servicio de los demás. Nos da a entender este pasaje que otros hacían lo mismo y que entonces así no había necesidad. Dice la palabra de Dios que ya no había ningún necesitado. Qué padre, ¿no? No había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo lo que Jesús hacía. ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Por qué crees que fue creciendo de esta manera? ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús sanaba. Jesús daba palabras de aliento, de ánimo. Jesús daba de comer a otros. Jesús enseñaba, instruía y dirigía a sus líderes. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Tiene que amar, tiene que dirigir, tiene que enseñar lo que la palabra de Dios dice, para que podamos caminar en el sendero de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros encontramos de similitud? ¿Por qué está creciendo, por ejemplo, Rey de Reyes? Antes de la pandemia o después de la pandemia dejó de venir muchas personas. Y casualmente tenemos más o menos el mismo número de personas que antes. Pero si volteamos a nuestro alrededor, a veces vemos caras nuevas o que no conocemos. Bienvenidos. Porque estamos encontrando que la iglesia está creciendo porque estamos haciendo y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Estamos enseñando la palabra de Dios, que es lo principal. Tenemos un lugar de adoración. Se predica solo la palabra de Dios. Tenemos escuela entre semana y dominical. Tenemos un curso de oración, un tiempo de oración. Eso es lo mismo que estaban haciendo. Sin embargo, también cuando tú vienes, ¿qué recibes en Rey de Reyes? Pues un lugar padrísimo, el pasto recortado, agua de Jamaica, café, baños limpios, todo bien asegurado, un boletín. Gracias, Dios. Pero todo eso cuesta. ¿Y sabes algo que nos ha impactado? Que a pesar de la pandemia, Dios ha proveído. Gracias. Queremos darle las gracias por su fidelidad en sus diezmos. Gracias por su fidelidad
No venimos a pedirles, queremos darles las gracias, porque sabemos que Dios ha provisto. Hemos podido pagar la renta. Hemos podido pagar, no hemos dejado de pagar un solo salario a los trabajadores. Gracias, Dios, porque gracias a su fidelidad a través de ustedes es que lo hemos podido hacer. Sin embargo, también creemos que es necesario que demos más, pero no que demos más de dinero, sino que demos más de nuestro tiempo o que demos más de nuestro talento. Necesitamos personas que sirvan, que ayuden en otros ministerios. En el ministerio de niños, por ejemplo, necesitamos varones que den ejemplo, que no sean nada más mujeres las maestras. Gracias, mujeres, pero también necesitamos 2 o 3 varones. Anótense con Lucy. Necesitamos en bienvenida, en muchos ministerios, inscríbanse en los ministerios. También puedes dar tu tiempo y tu talento. Les voy a contar una historia. Un día llega una persona con el pastor de la iglesia y le dice: pastor, estoy muy enojado con la decisión que tomó la iglesia y entonces pues ya no voy a dar mi diezmo hasta que cambien de decisión. Y entonces el pastor le dice: bueno, mira, creo que estás en todo tu derecho de inconformarte en las decisiones de la iglesia. ¿Qué te parece si oramos para que pues Dios te dé claridad? Sí, pastor. Y entonces empieza el pastor orando y el pastor inicia diciendo: Dios, sabemos que la iglesia ha tomado una decisión que no le agrada a este hombre y él cree que ya no mereces tú su ofrenda. Él detendrá tu diezmo y te lo estará robando, porque hasta que la iglesia cambie de decisión. Y el hombre dice: espérate, pastor, espérate, yo no estoy robándole nada a nadie. Y entonces el pastor lo lleva a un versículo bíblico. Vamos a encontrar todos en nuestra hoja de trabajo Malaquías 3:8. Vamos a leer todos, aquí está en tu hoja de trabajo. Dice Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¡Qué impresión! No podemos nosotros detener. No se juega con Dios. Dios no acepta mentiras. Segunda lección. Dios demanda integridad personal. Y esta creo que es mucho más difícil que la primera. Como que va en ascenso. Integridad personal. Yo no sé si Ananías y Zafira le habían entregado su vida a Cristo, pero yo creo que no. Muy probablemente habían aceptado a Dios como su Dios y Salvador, o quizás habían recibido a Dios como su Señor y Salvador. Pero quiero decirte que estas palabras de recibir o de aceptar tienen que ver con mi voluntad. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que el hombre es incapaz de buscar a Dios. Que si tú estás aquí hoy no es porque tú estés buscando a Dios, sino porque Dios te buscó primero, y siéntete bendecido. Porque Dios ha puesto en tu mente pues inestabilidad, incertidumbre para que busques a Dios. Entonces Dios te buscó primero. No creas que tú lo estás buscando. De tal manera que entonces el decir que yo lo recibo o que yo lo acepto, pues sería como entregarle, o en términos de la oportunidad, ¿no? Bajo mis propios términos de nuestra relación divina. De ninguna manera. De ninguna manera. En cambio, entregar mi vida a Cristo quiere decir que voy a someterme a su voluntad. A ver, pastor, espérame, despacito. ¿Cómo me someto? Pues fácil, nomás haz lo que dice la Biblia. ¿Pero qué dice? A ver, si yo tengo que ir a trabajar, ¿dónde leo? ¿Cómo? Normalmente cuando yo regalo una Biblia y les digo, este es un manual, y además les regalo un manual para leer el manual, ¿no? Que es una concordancia, en donde tú puedes encontrar, ya sea por tema o por palabra,
el tema que tú quieras buscar en la palabra de Dios. Entonces, para yo someterme a la voluntad de Dios, tengo que ir al manual y decir, Señor, ¿cómo decido esto? Sí, es muy claro cuando veo que no debo de mentir, que no debo levantar falsos testimonios, pero también dice, por ejemplo, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Oye, ¿y si alguien me hizo daño, qué hago? Bueno, y hay una instrucción de qué es lo que debo de hacer si alguien me hizo daño. No hacer lo que se me ocurra. Dios no permite a la gente que tome la gloria y ni siquiera, mucho menos, va a permitir que alguien trate de manipular a la iglesia de Dios. Es posible que Ananías y Zafira profesaran fe, sí, pero ¿nacieron de nuevo? Mira, cuando una persona viene a Cristo, anota ahí, viene por fe y viene en fe. Dice Efesios 2:5, porque por gracia, o sea, gratis, no porque hayas hecho algo, eres salvo. ¿Y qué es ser salvo? ¿De qué me salvó Dios? Es muy fácil, te salvó del infierno, de la muerte eterna, de eso te salvó. Entonces, si despejamos matemáticamente, diría, porque gratis no te vas a ir al infierno por medio de la fe. Y entonces, ¿cómo viene la fe? Bueno, en Romanos 10:17 lo que sigue dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios es muy claro en su palabra, solo tenemos que querer entenderlo. Entonces, comenzamos con fe. Y al comenzar con fe, ¿qué viene después? Bueno, en una matriz de X y Y, donde X va a ser el tiempo, Y es el conocimiento, y entonces vamos a sacar una diagonal en la experiencia de Dios. Y así es como nosotros queremos entender a Dios. Es en el tiempo y el conocimiento. La vida cristiana es progresiva, no es estática, no te detienes. Cada día vas avanzando más. Apenas empezamos con la fe, pero luego dice alguien, y bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de la fe? Perfecto. Esas son buenas preguntas. Y dice entonces en nuestro boletín en 2 de Pedro, precisamente por esto, primero dice esfuércense, o sea, esto no es para flojos, ni para perezosos. Esfuérzate. Esfuérzate en enseñar a tus hijos, esfuérzate en tú hacerlo, esfuérzate en dirigir a tu esposa. Por añadir a tu fe, virtud. A la virtud, entendimiento. No, espérame. Vamos a dejarlo en virtud. ¿Qué es virtud? Hay muchos, tenemos la manía, muchos que enseñamos, exigir cosas que ni entendemos ni explicamos. Por ejemplo, yo les aseguro que todos ustedes han exigido a alguien que sea más responsable. Es que tienes que ser más responsable en tu trabajo. O a tus hijos, hijo, tienes que ser más responsable. Pero ¿le has dicho qué es ser responsable? Seguramente el niño dijo, responsable, ok. Voy a ser más responsable, te lo prometo. ¿Pero qué es ser responsable? Responsable es saber y hacer lo que se espera de mí. Pero no estamos aquí para ver qué es responsabilidad. Estamos para saber qué es virtud. ¿Cómo le añado virtud a mi fe? ¿Qué es la virtud? Muy fácil. La virtud es la conducta correcta. Eso quiere decir conducta correcta. Entonces, despejamos en la palabra de Dios. Dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe una actitud correcta. Entonces ya me va quedando más claro. ¿Y cuáles son las actitudes correctas? Bueno, las actitudes correctas se dan cuando yo hago lo correcto. ¿Y por qué hago lo correcto? Porque es correcto hacer lo correcto.
Suena cacofónico, ¿verdad? Pero sí es. ¿Por qué hago lo correcto? Porque es correcto hacer lo correcto. Pedro dice que no nos debemos quedar ahí, solamente con la fe, sino que debemos de añadir las actitudes correctas. Y entonces debo de dejar las actitudes incorrectas. ¿Cómo qué actitudes incorrectas hay? Cuando alguien tiene una fe verdadera, entonces viene como consecuencia el añadir las actitudes correctas y dejarlas incorrectas en el pasado. ¿Cómo qué actitudes? Hice una lista que puse ahí en tu hoja de trabajo, y una actitud correcta es, por ejemplo, dominar mi boca. Ay, pastor, pero es bien a gusto echar el chisme. Mire, a veces nos juntamos a desayunar las señoras desde las 9 de la mañana que entran los niños a la escuela y nos vamos hasta las 2 de la tarde que van saliendo. Y no nos cansamos de hablar. Y a veces no hay enseñanza en esos desayunos. No deja nada en nuestro corazón. Hay veces que sí. Y gloria a Dios. Otra actitud es proteger mi matrimonio de peligros. ¿Cómo puedo proteger mi matrimonio de peligros? Mira, sobre todo me he fijado, hay mujeres que visten de una forma que hace que sí, perfecto, su marido la vea. Pero el problema es que después hay otros varones que la ven y le llaman la atención. Podemos cubrir más nuestro cuerpo. Podemos vestir de una forma más, pues, no tan ajustadas a veces. Y así estás cuidando que nadie vaya a interferir en tu matrimonio. Porque hay veces que hay unos sopilotes ahí nomás rondando. Ser fiel en mi negocio o en mi lugar de trabajo. No robarme ni un lápiz. Las plumas de la iglesia se las pueden llevar, no es robo, ¿eh? Yo a veces iba, antes de estar de tiempo completo en la iglesia, y a veces iba en el carro y decía, una pluma y... Ay, la de Rey de Reyes. Ese no es robo, se las damos. Ser íntegro en mi escuela, en la universidad, en los exámenes, etc. No copiar. Algo que debemos recordar siempre es que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. No se juega con Dios. Número 3, tercera enseñanza. Y aquí se completa un acróstico que es G-I-E. Guíe. Bueno, guíe, pero yo quiero decirle guíe para acordarme. Generosidad, integridad y ejemplo. Eso es a lo que estoy llamado. Y eso es lo que Dios tiene propósito aquí. Generosidad, integridad y ser ejemplo. La iglesia somos ejemplo de Cristo para todos. En Primera de Pedro dice, ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience para la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Wow, está empezando por nosotros. Ananías y Zafira eran, pues a lo mejor un estorbo, un mal ejemplo para la iglesia. Es probable que lo que ellos hicieron estorbara al ejemplo o al testimonio. Y que Cristo declara en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán en ella, contra ella. Satanás no detendrá el crecimiento de la iglesia, ni siquiera de Rey de Reyes. Pero ¿sabes algo? A veces sí hay personas que son un pequeño estorbo y podemos ser nosotros, que somos un estorbo para el crecimiento de Rey de Reyes. Preguntemos si nosotros estamos dando un mal testimonio, si estamos siendo incumplidos en nuestras responsabilidades, si no estamos llevándonos bien con los demás, si no estamos sirviendo en algún ministerio,
debemos entregar nuestra vida a Cristo. Dios dice en Apocalipsis 3, 15 y 16, yo sé que todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Personas tibias son un obstáculo en la iglesia. Y vino gran temor. Este es el resultado, fíjate bien, porque es el versículo 11 de lo que leímos. Y es el resultado. ¿Para qué lo hizo Dios? Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y me encanta porque en el Salmo 34 dice, temed a Jehová. O sea, lo hizo para que hiciéramos algo que Él nos pide que debemos hacer. Nos ayudó a tenerle temor. Pero además, ¿para qué le debo de tener temor? Dice, vosotros, pues nada falta a los que le temen. Nada falta, subráyalo. Nada falta a los que le temen. Amén. Lamentaciones final dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Alguno de ustedes ha mentido? Estoy seguro que todos mentimos y no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Guía, generosidad, integridad y ejemplo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios juntos. Amado Padre, gracias por tu fidelidad, por tu generosidad, por tu integridad. Señor, ayúdanos a ser esos hombres esforzados para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga.